Con el voto unánime de los diputados, en la primera sesión de este jueves 5 de noviembre, fue aprobado exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ordene a los concesionarios de transporte público respetar las credenciales del Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, INAPAM, para aplicarles descuentos en el cobro del servicio. La diputada Casilda Ruiz Agustín indicó que la empresa Transbús pone trabas a los adultos mayores y a los estudiantes para hacerles valer su derecho a recibir descuentos en el pago del servicio. Y toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la atribución de autorizar las tarifas especiales, propuso emitir el siguiente exhorto. La 59ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco hace un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ordene a los concesionarios del transporte público urbano, en especial a la empresa Transbús, respeten las credenciales del INAPAM y de los diversos planteles educativos para aplicar los descuentos en el cobro del servicio directamente en las unidades automotrices de transporte a los usuarios de la tercera edad, estudiantes y discapacitados. Con la finalidad de ajustar la ley electoral de Tabasco ante el resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado de la fracción parlamentaria del PAN, José Antonio de la Vega Asmitia, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado y de la ley electoral local. El parlamentario panista explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad e invalidez de diversos aspectos de la norma electoral estatal relativos a la distritación uninominal, a la asignación de diputaciones plurinominales, entre otros. Por ello, propuso la reforma del artículo 14 de la Constitución Política del Estado, reforma los artículos 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 304, y la derogación del artículo 223 de la Ley Electoral del Estado. Si queremos contar con elecciones transparentes y equitativas que permitan la plena legitimidad de los candidatos que ganen en las urnas, debemos empezar, compañeras y compañeros, por una ley electoral que en primer lugar respete los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que adopte todos los lineamientos que pregona nuestra Carta Magna y que además de que sea clara y precisa, en la medida que este Congreso logre ser profesional al emitir sus decretos, podemos considerar un avance en materia de democracia y libre respeto a la voluntad popular. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. Diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI presentaron sus posturas en torno a la rendición del tercer informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el coordinador parlamentario de Acción Nacional, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, indicó que conforme a la Constitución Política de Tabasco, el gobernador Andrés Granier debe acudir personalmente a entregar su informe ante el Congreso Estatal. La Constitución establece en sentido imperativo presentar un informe escrito. Esto quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo, en una estricta aplicación de esta obligación constitucional, tendría que apersonarse en el Congreso el segundo domingo del mes de noviembre para presentar el informe escrito y posteriormente pudiera irse y no leer ningún mensaje político. Eso sería ya su facultad y su decisión. En tanto, la coordinadora parlamentaria del PRD, Casilda Ruiz Agustín, también se refirió al tercer informe de la administración estatal. De que la fracción parlamentaria del PRD va a estar presente en la sesión solemne del próximo domingo, siempre y cuando acuda el gobernador, y que la fracción parlamentaria del PRI nos permita a cada fracción parlamentaria, tanto del PAN como del PRD, también dar un posicionamiento de las fracciones correspondientes. De la misma forma, la parlamentaria del PRI, Alicia Dagduc Lutzou, sobre el tema indicó que se debe respetar lo que establece la Constitución en esa materia. Hace 18 años que un gobernador no asiste a una sesión solemne del Congreso a presentar personalmente
su informe de gobierno. ¿Lo presenta? Sí, lo presenta porque él suscribe el documento, el oficio también mediante el cual envía el informe narrativo y los anexos estadísticos, y lo hace a través de un representante que ha sido el secretario de gobierno. En el debate también intervinieron los diputados del PRI, Moisés Valenzuela Rodríguez, Lucas Arao Guzmán, y del PRD, Rafael Acosta León. En la segunda sesión celebrada este jueves, la diputada Blanca Estela Pulido de la Fuente presentó una iniciativa para reformar la ley de transporte del estado de Tabasco, con la finalidad de que esa dependencia sea considerada como autoridad. Ya que la legislación vigente en la materia no considera como autoridad a la recién constituida Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instituyendo únicamente, además del titular del Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Gobierno, a la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Vialidad, figura jurídica que dentro de la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal no existe desde inicios de la presente administración, por lo que es necesario armonizar las disposiciones legales a la realidad actual. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito para su estudio y emisión del dictamen correspondiente. En asuntos generales, el parlamentario Rafael Acosta León dio lectura a una misiva enviada por integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en la que manifiestan su inconformidad con el proceso de renovación de la dirigencia de ese gremio, pues señalan que su actual líder, Juan Antonio Pérez Alcudia, pretende reelegirse violentando los estatutos de ese sindicato. El artículo 5 de nuestros estatutos internos dispone que el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco durará en funciones un término de 3 años, conforme lo señala el artículo 67 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que queda prohibida la reelección en un mismo cargo dentro del sindicato, así como la permanencia por más tiempo para el que fueron electos. En la misiva, los trabajadores señalan que si no se convoca a elecciones, harán un llamado a los trabajadores para que en una manifestación pacífica adopten las medidas a seguir.